bajo el sol inclemente que castigaba el majestuoso mar de Grau, frente a las costas del Perú, el astro rey ardía sin piedad sobre nosotros, un dios dorado y cruel que parecía gozar con nuestra agonía. Sus rayos caían como dagas de fuego, tan filosos y calientes que sentía como mi propia piel amenazaba con resquebrajarse, con abrirse en mil grietas sedientas. El viento del Pacífico soplaba, sí, pero no traía consigo ni una pizca de frescura, solo transportaba el aliento pesado y salino de un océano gris azulado, inmóvil como un espejo de plomo fundido. Cada vez que intentaba inhalar, una punzada de dolor atravesaba mi pecho, mi garganta se sentía seca, áspera, como si alguien la hubiera rellenado con arena caliente del desierto de Ica. Giré mi cabeza hacia Soraya. Mi esposa. Yacía inconsciente a mi lado, su cuerpo elegante, que alguna vez se envolvió en las sedas negras más finas de Teherán, ahora no era más que una cáscara frágil y marchita, despojada de toda su antigua belleza. Y nuestra pequeña Dara, mi hija, apenas podía gemir débilmente en los brazos de su madre. Sus labios, agrietados y sangrantes, no derramaban ni una sola lágrima para expresar su tormento. Lo recuerdo con una claridad que me quema por dentro. En Teherán, mi vida era tan perfecta que era motivo de leyendas urbanas, el dueño de una de las mayores exportadoras de gemas preciosas. Vivía en una mansión de mármol en la cima de una colina, contemplando desde arriba el tapiz de luces que era la ciudad por la noche. Mi existencia transcurría entre alfombras persas tejidas a mano que valían una fortuna y botellas de vino de Burdeos de miles de dólares. Miraba el mundo con la arrogancia de quien se sabe superior. Creía firmemente que el dinero podía resolver cualquier problema, que el poder era un escudo indestructible que protegería a mi familia para siempre. Pero hoy, en esta miserable balsa a la deriva, con el motor muerto y el agua filtrándose por las grietas, toda esa riqueza se había convertido en la más inútil de las basuras. Llevaba conmigo un puñado de oro, pero aquí, en medio de este desierto de agua, no podía cambiarlo ni por una sola gota de agua potable. En la inmensidad del océano, el silencio suele ser lo más aterrador. Pero cuando sabes que la muerte se acerca sigilosamente, envuelta en esa misma quietud, el terror se multiplica por 1000. Empecé a tener alucinaciones. Veía los parques acuáticos de mi ciudad, las cascadas heladas de las montañas de Alborz. Intentaba estirar la mano para tocar esa frescura, pero mis dedos solo atrapaban el aire ardiente y pegajoso. Cerré los ojos, culpándome con una amargura que me ahogaba. Dios mío, los he traído aquí para morir. Soy un padre fracasado, un esposo inútil. Justo en el instante en que el último rayo de esperanza estaba a punto de extinguirse, escuché un sonido. No era el murmullo de las olas, sino un rugido constante, pesado y mecánico. Forcé la apertura de mis párpados. Entre el resplandor cegador del sol, distinguí una silueta colosal que avanzaba hacia nosotros. Al principio, pensé que era una ballena, o quizás la mismísima parca que venía a reclamar nuestras almas. Pero a medida que se acercaba, vi números y letras blancas pintadas sobre un casco de acero rojo, carcomido por el óxido. Era un barco. Un barco gigantesco, imponente. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero de mi garganta no brotó ni un susurro. Solo pude levantar mis manos temblorosas, rezando para que alguien en esa mole de metal pudiera vernos. Unas criaturas diminutas luchando en este infierno azul. En lo alto de su mástil, ondeaba una bandera. Una bandera blanquirroja, orgullosa. Era la bandera de Perú. Un país que yo solo conocía como un exótico destino turístico para ricos. Pero ahora, en este preciso momento, se convertía en mi única y desesperada esperanza de vida. El gran buque comenzó a reducir su velocidad. Las olas monumentales que generaba su casco hicieron que nuestra destartalada embarcación se tambaleara violentamente, casi volcando. Abracé con fuerza a Soraya y a Dara. Vi a un grupo de hombres con uniformes de trabajo de color naranja aparecer en la cubierta. Comparados con la altura descomunal del barco, parecían figuras en miniatura, pero sus gritos estaban cargados de una vitalidad que me estremeció. No entendía su idioma, pero en su tono no había malicia, solo la urgencia de un rescate. Vi cómo lanzaban una gruesa soga, seguida de una escalera de cuerda que descendió rápidamente. Un marinero peruano, de piel curtida por el sol y el trabajo a la intemperie, me sonrió. Sus ojos tenían una calidez extraña, casi familiar. Reuní mis últimas fuerzas para intentar levantar a Soraya, para que pudieran subirla a ella primero. La debilidad me hizo tropezar, casi caigo al mar, pero un marinero robusto me agarró a tiempo. El olor a aceite de motor y a sudor que emanaba de su cuerpo se convirtió en el perfume más exquisito que jamás había olido.
porque era el olor de la vida. Cuando mis pies tocaron el acero ardiente de la cubierta del gran barco, mis rodillas cedieron y me desplomé. Lo primero que sentí no fue alegría, sino un temblor violento en el pecho que me hizo romper en un llanto incontenible. Yo, un hombre que siempre había sido arrogante y orgulloso, que jamás había inclinado la cabeza ante nadie, ahora sollozaba como un niño a los pies de estos desconocidos marineros peruanos. Rápidamente nos trajeron agua. Una botella de plástico con agua helada fue lo primero que recibí. Por puro instinto de supervivencia, intenté arrebatársela para beberla yo solo, pero la mirada del marinero que me había salvado se mantuvo serena. No me recriminó. Lentamente, acercó la botella a los labios de Dara. Apenas las gotas tocaron la lengua de mi hija, ella tosió violentamente, pero fue la señal más hermosa de su resurrección. Los vi correr de un lado a otro, buscando mantas y comida para nosotros. Nadie nos preguntó quiénes éramos, de dónde veníamos o cuánto dinero teníamos. En medio de ese caos, sentí una bondad pura, algo que jamás había experimentado en el despiadado mundo de los negocios de Teherán. Aquella botella de agua común, en su envase de plástico opaco, me supo más deliciosa que cualquier copa del champán más caro que hubiera bebido en los clubes exclusivos de mi ciudad natal. A medida que la sed amainaba, mi conciencia, antes nublada, comenzaba a aclararse. Y fue entonces cuando el dolor del alma empezó a reemplazar el tormento del cuerpo. Bajé la vista hacia mis manos temblorosas. Mis uñas, antes perfectamente cuidadas, ahora estaban llenas de mugre y sangre seca. Mi piel, que solía tratar con las cremas más costosas, estaba áspera y descamada. Inconscientemente, acaricié mi muñeca izquierda. Estaba vacía. El reloj Patek Philippe de edición limitada, mi mayor orgullo, lo había cambiado por combustible y algo de comida seca al tercer día de esta maldita travesía. Hace apenas 10 días cerré los ojos. Los recuerdos de mi hogar en Teherán volvieron como una película a cámara lenta. Me vi de pie en mi balcón de mármol, vistiendo un traje italiano hecho a medida, sosteniendo una copa de cristal con un coñac de color ámbar profundo. En ese momento, miraba las calles y me sentía el rey del mundo. Había gritado a un sirviente por traer mi café 5 minutos tarde. Había ignorado a amigos en apuros solo para no manchar mi reputación. Esa arrogancia, comparada con el hombre que ahora estaba de rodillas sobre el acero frío de un barco sin nombre en medio del océano, era simplemente repugnante. El levantamiento en Irán, de la noche a la mañana, lo había derrumbado todo. Mi negocio de gemas fue confiscado. Mis cuentas bancarias en todo el mundo, congeladas. Los rivales a los que una vez aplasté, ahora me cazaban como a un animal. No tuve más opción que huir con Soraya y Dara. Lo dejamos todo atrás. Abandonamos maletas llenas de dinero solo para salvar nuestras vidas. Emprendimos un viaje desesperado desde Turquía, a través de rutas oscuras, y finalmente subimos a ese viejo pesquero. Nos prometieron un pasaje seguro. Pero nos abandonaron en alta mar cuando se quedaron sin combustible justo antes de que nos golpeara una tormenta. Durante esas horas a la deriva, mi humanidad fue despojada capa por capa, hasta que solo quedó el instinto animal de sobrevivir, de luchar por el siguiente aliento. Al sentir la vibración del motor del gran barco, abrí los ojos de nuevo. Un marinero peruano con una sonrisa radiante se acercó. Llevaba una camiseta descolorida y unos pantalones cortos anchos, un atuendo simple y cómodo. Dijo algo que no entendí, pero me tendió un plato de comida caliente, un arroz chaufa con un huevo frito encima. El aroma de la comida hizo que mi estómago rugiera. Miré el plato y luego lo miré a él, y un conflicto nació dentro de mí. Alas, el magnate de Teherán, aceptando limosna como un mendigo. Un último vestigio de orgullo intentó resistirse. Pero cuando vi que Soraya comenzaba a moverse y, con una cuchara pequeña, le daba a Dara un poco de arroz, ese orgullo se disipó como el humo. Tomé el plato con manos temblorosas. El arroz peruano era extrañamente reconfortante, suave, y el huevo frito, cremoso. Comí vorazmente, sin importarme lo patético que me veía. El marinero no se burló de mí. Se sentó a mi lado y me dio una palmada suave en la espalda, como animándome. La calidez de la mano de un extraño, de alguien con quien jamás habría considerado socializar en mi vida pasada, ahora abrigaba mi corazón roto. Miré a mi alrededor. Los otros marineros estaban ocupados en sus tareas, algunos hablaban en voz alta en un idioma rápido y sonoro que parecía alegre. Eran felices en su pequeño mundo, un universo contenido en un viejo barco de hierro. Y yo, que lo había poseído todo, nunca había experimentado esta felicidad genuina.
Lo que más me conmovió fue ver a mi hija, Adara. Estaba agarrando con su manita la tela de la camiseta de un marinero llamado Mateo. Escuché a sus amigos llamarlo así. Mateo estaba intentando imitar los movimientos de un pájaro y un pez para hacerla reír. Y Dara, mi hija, que no había sonreído en 2 semanas, soltó una risita suave. El sonido de su risa era más valioso que cualquier diamante que hubiera poseído. Empecé a darme cuenta de que, en mi vida pasada, solo había acumulado cosas sin alma. Estos hombres, que solo poseían su sudor y su bondad, le estaban devolviendo la vida a mi familia. La atmósfera cambió junto con el sol que ahora brillaba en el horizonte. El mar, que antes parecía una tumba azul, ahora era un camino dorado. Este barco se dirigía al puerto del Callao. No sabía qué nos depararía el futuro. ¿Seríamos deportados? ¿Arrestados? Pero en este momento, bajo el cuidado de estos extraños que se hacían llamar peruanos, me sentía más seguro que nunca. La pesada culpa que me oprimía comenzó a aligerarse. Miré a Soraya, y ella me devolvió la mirada. En sus ojos ya no había reproche por mis errores, solo un alivio inmenso. La paz en la cubierta de este viejo barco, comparada con el tumulto que siempre reinaba en mi interior, era un contraste abrumador. Intenté buscar en mi mente las pocas palabras en inglés que sabía para expresar mi gratitud a los marineros. Pero solo pude repetir thank you una y otra vez, inclinando mi cabeza profundamente hacia el suelo de acero. El marinero peruano se apresuró a levantarme. Hizo un gesto con la mano, indicando que no era necesario. Me señaló que fuera a la habitación que habían preparado para que descansáramos. Era una habitación pequeña, impregnada del olor a pintura y aceite de motor. Pero se sentía más cálida que cualquiera de las 20 habitaciones de mi antigua mansión. Comencé a entender que la humanidad no se mide por lo que poseemos, sino por lo que estamos dispuestos a compartir cuando otros no tienen nada. Ni siquiera una gota de agua. Nos llevaron a las entrañas del barco. La escalera de hierro, empinada y estrecha, me obligó a sostener a Soraya con cuidado en cada paso, hasta que llegamos a un pequeño camarote. No era la suite de un hotel de 5 estrellas a la que estábamos acostumbrados, pero era un paraíso con techo, con una cama lo suficientemente suave para sostener nuestros cuerpos agotados. La habitación olía a diésel, mezclado con un aroma a talco de bebé peruano que no reconocía, pero que resultaba extrañamente reconfortante. Un marinero dejó con cuidado nuestra pequeña bolsa de equipaje en el suelo y se retiró, haciendo una leve inclinación de cabeza. Ese gesto me dejó perplejo. En mi antiguo mundo, yo era siempre el que recibía las reverencias. Pero aquí, esta cortesía no nacía del miedo o del poder, sino de un corazón que respetaba a su prójimo. Me acerqué al pequeño espejo colgado en la pared de metal. Cuando vi mi reflejo, casi no me reconocí. Mi rostro, antes pulcro y bien afeitado a mis 40 años, estaba ahora cubierto por una barba gris y enmarañada. Mis ojos, antes llenos de confianza y arrogancia, ahora estaban hundidos, albergando un miedo que no podía ocultar. Me volví para mirar a Soraya. Estaba ayudando a Dara a acostarse. Me miró a través del espejo, y su mirada me dijo claramente que no le importaba la vergüenza de ser una refugiada en busca de ayuda. Lo único que le importaba era que la respiración de su hija fuera constante. La fortaleza que demostraba esta mujer, a quien alguna vez consideré un simple adorno en mi vida de lujos, me hizo sentir una vergüenza tan profunda que no pude evitar bajar la cabeza. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, sonó un suave golpe en la puerta. Un hombre de mediana edad entró en la habitación. Llevaba un uniforme limpio y ordenado, las insignias en sus hombros indicaban que era el capitán de este barco. El capitán Quispe no tenía el aire autoritario de las figuras de poder que había conocido en Irán. Tenía un rostro sereno, con una leve sonrisa en los labios. Habló en un inglés lento pero claro. Ya están a salvo. Me he comunicado con el personal en tierra, en Perú. En unas 24 horas llegaremos al puerto. Intenté acercarme y repetir mi discurso aprendido. Tengo diamantes. Tengo activos considerables. Si puede ayudarnos a llegar a un lugar mejor que un centro de refugiados, lo recompensaré generosamente. El capitán Quispe levantó suavemente la mano, deteniéndome antes de que terminara. Me miró. Sus ojos parecían capaces de atravesar la coraza que intentaba construir a mi alrededor. Dijo una frase que nunca olvidaré. Aquí, la humanidad no tiene precio. La vida de un hombre no es una mercancía que se pueda comprar o vender. Descansen. Su esposa y su hija necesitan un padre fuerte, no un millonario que ya no tiene nada. Me llamó padre.
Esa palabra me caló hondo. Me recordó que mi papel más importante no era el de dueño de una joyería, sino el de un padre que debe proteger a sus seres queridos con amor, no con dinero. Esa noche, por primera vez en casi una semana, no escuché el aterrador golpeteo de las olas contra el casco de una barca de madera. Yacía en el suelo, junto a la cama de Soraya y Dara, escuchando el rugido fiel del motor del barco. La vibración que se transmitía a través del suelo de acero a mi cuerpo me hacía sentir la fuerza de la vida avanzando. Miré por la portilla redonda y vi la luna reflejada en el mar. Esta noche, el océano estaba en calma, completamente diferente del infierno que acababa de vivir. Comencé a pensar en nuestro primer día en tierra peruana, mañana. No sabía qué nos esperaba, pero las palabras del capitán Quispe me habían dado el valor de albergar esperanza. Y la esperanza era algo que había perdido hacía mucho tiempo, desde que escapé de Teherán. Cuando el agotamiento finalmente me venció, cerré los ojos. Una extraña sensación de paz, que no pude encontrar en mi opulenta mansión, me invadió. Era la ligereza que se siente al aceptar que no te queda nada. Y en esa nada, recibes lo más grande de todo, una segunda oportunidad. En mis primeras 24 horas en este barco, aprendí mi primera lección. La verdadera riqueza, quizás, no se mide en cifras bancarias, sino en la voluntad de un corazón humano de ayudar a otro en sus días más oscuros. Y esto era solo el comienzo de los desafíos aún mayores que enfrentaría mañana, cuando nuestra condición de refugiados fuera oficialmente revelada. La primera mañana en el Coloso de Acero, el sol ya no era la amenaza abrasadora de la balsa, sino un destello dorado que danzaba sobre las olas de un azul profundo. Me apoyé en la barandilla de acero, vibrando suavemente al ritmo del motor, e inhalé profundamente el aire cargado de sal y diésel. La cubierta firme y estable bajo mis pies me hizo empezar a mirarme a mí mismo. Observé mi ropa, sucia y manchada. La camisa de diseñador, que costaba miles de dólares, ahora parecía ridícula. Qué insignificante se volvía el lujo al que me había aferrado frente al umbral de la muerte. Caminé por el estrecho pasillo hacia el comedor de la tripulación. El aroma que emanaba de allí me era completamente ajeno. No era el azafrán fragante de mi hogar, sino un olor a ajo, a ají amarillo, un sabor penetrante y delicioso que no podía nombrar. Cuando entré, las miradas de unos 7 u 8 marineros peruanos se centraron en mí. Interrumpieron su animada conversación. La pequeña habitación se sumió en el silencio. Entonces, Mateo, el marinero que me había ayudado el día anterior, entrecerró los ojos y me hizo un gesto con la mano. «Siéntese, señor», intentó decir, mezclando el español con gestos. En la larga mesa de metal había varios platos grandes con comidas coloridas que no reconocía. No servían platos individuales como en los cócteles que yo solía organizar, sino que todos usaban sus palillos o tenedores para servirse de una fuente común, con una familiaridad informal. Me senté torpemente, sintiéndome como un intruso en su mundo. Un marinero me sirvió una porción de arroz chaufa caliente, coronado por un huevo frito dorado. Miré el plato frente a mí, y las imágenes del pasado volvieron. En los restaurantes más caros de Teherán, camareros con guantes blancos me servían el agua. Manteles de lino fino doblados a la perfección. Platos elaborados con una presentación impecable. Pero hoy, estaba sentado entre un grupo de hombres sudorosos, con camisetas holgadas, hablando un idioma que no entendía. La humillación de un ex multimillonario surgió, haciendo casi imposible que tragara el primer bocado. Sentí que estaba cayendo a lo más profundo. Pero justo cuando me hundía en esos pensamientos, noté algo sorprendente. Un marinero con una gran cicatriz en el brazo compartía los trozos más grandes de carne de su plato con un compañero que parecía tener más apetito. Susurraban alegremente, completamente ajenos al calor del comedor o hacia el barco se dirigía hacia una tormenta. Di el primer bocado. El picante del ají y la pimienta explotó en mi lengua, haciéndome toser. Pero las lágrimas que brotaron no fueron solo por el picante, sino por la emoción de presenciar la bondad más simple y pura entre seres humanos. Mateo se apresuró a darme un vaso de agua helada, riendo suavemente. «Pica. Tome agüita, jefe», me indicó con las manos. Sonreí amargamente y asentí. Pensé para mis adentros que mi yo del pasado habría sentido repulsión por esto, jamás se habría sentado a la mesa con esta gente. Pero hoy, este plato me había salvado la vida, y esta camaradería sin clases estaba ablandando mi corazón de piedra. Miré a Soraya y Dara. Estaban sentadas en otra mesa con la esposa del capitán, quien había venido a ayudarlas. Ellas también intentaban comer esos platos picantes. A Dara parecía gustarle especialmente el huevo frito.
Cada vez que un marinero hacía una mueca divertida, ella soltaba una risita. La alegría de mi hija me hizo darme cuenta de que antes, yo ganaba dinero, le compraba los juguetes más caros, pero había olvidado que lo que un niño más necesita es seguridad y risas. Y estos peruanos, de escasos recursos, se lo estaban dando fácilmente, simplemente conectando de corazón a corazón. En mis primeras 24 horas en este barco, me di cuenta de que el muro que había construido para aislarme de las clases bajas se estaba desmoronando. Empecé a ver el valor del sudor en la sencillez y a comprender una verdad. Todos anhelamos lo mismo, ser aceptados y tratados con amabilidad. Ya sea que vengas de Terán o de un pequeño pueblo pesquero en Perú, cuando nos quitamos la máscara del estatus, todos somos simplemente humanos. Todos necesitamos comer para vivir, todos necesitamos una mano que nos sostenga cuando llega la tormenta. Esa tarde, el aire en la cubierta era denso. Todo ante mis ojos parecía ondular por el calor. Me quedé allí, observando a los marineros reparar las redes y aplicar pintura antioxidante al casco. Trabajaban arduamente bajo el sol abrasador, con el sudor empapando sus ropas, pero aún así cantaban alegremente, sus voces mezclándose con el sonido de las olas. Miré sus manos ásperas y sus uñas ennegrecidas. Un lado oscuro de mi corazón tuvo un pensamiento fugaz. En el mundo que dejé atrás, estas eran las personas a las que ni siquiera miraría a los ojos. Si se hubieran cruzado conmigo en una calle de Teherán, probablemente me habría apartado, temeroso de que su suciedad manchara mi traje. La arrogancia, arraigada en mí durante una década como miembro de la alta sociedad, no había desaparecido por completo solo porque ahora no tenía nada. Me sentía incómodo por depender de estas personas de clase inferior. Pensé en secreto que, si tuviera suficiente dinero, contrataría un yate de lujo, con un médico privado y sirvientes con acento londinense, no estos marineros vulgares que comían con las manos. Esos pensamientos me repugnaban, pero al mismo tiempo, eran mi única defensa para sentirme superior. Sin embargo, mi ilusión fue destrozada por el grito agudo de Soraya que venía desde el interior del camarote. Corrí de inmediato, con el corazón martilleando, a punto de salirse de mi pecho. Abrí la puerta de golpe y vi a Dara temblando en la cama, su rostro enrojecido, respirando con dificultad. Soraya lloraba mientras le pasaba un paño húmedo por el cuerpo. Alas, está ardiendo. Como el fuego. No abre los ojos. Tomé a Dara en mis brazos. Su cuerpo estaba tan caliente que me aterrorizó. Un poderoso sentimiento de culpa me golpeó de nuevo. Soy el peor de los padres. La traje al medio del mar, la sometí a estas penurias para que enfermara. Salí corriendo al pasillo, gritando presa del pánico, «Capitán Quispe, ayude a mi hija». «Un médico, por favor, necesito un médico». Corrí al puente de mando. El capitán Quispe me miró sorprendido. Me sostuvo. «Cálmese, señor Alas. No hay médico a bordo, pero espere un momento». Tomó la radio y dijo algo. Unos minutos después, apareció el cocinero del barco. Un hombre robusto, a quien llamaban tío Lucho, llegó corriendo, sin aliento, con una pequeña caja de madera en la mano. Lo miré con desconfianza. Llevaba un delantal manchado de grasa y salsa, sus manos eran toscas de tanto cortar leña y carne. Le grité en una mezcla de inglés y desesperación. Metí la mano dentro de mi camisa, donde había cosido en secreto el único anillo de diamantes que me quedaba. Lo saqué y se lo ofrecí al capitán Quispe. «Dinero. Quien sea un médico de verdad, por favor». El capitán miró el diamante en mi mano con una calma imperturbable. No extendió la mano para tomarlo, sino que la puso sobre mi hombro, apretando suavemente. «Señor Alas, escúcheme. Estamos en medio del mar de Grau. Ningún helicóptero puede llegar a tiempo. El tío Lucho ha sido voluntario en rescates durante décadas y ha cuidado a los enfermos en este barco. Confíe en él». El tío Lucho ignoró mis gritos y mi desprecio. Entró rápidamente al camarote donde estaba Dara. Se arrodilló junto a la cama. Lo seguí y vi cómo, con esas manos ásperas, tocaba suavemente la frente y el cuello de mi hija. Su gesto cuidadoso me dejó atónito. Lucho abrió la caja de madera y sacó un pequeño frasco de vidrio con un líquido claro. Lo mezcló con agua limpia y, con un paño fino, comenzó a limpiar el cuerpo de Dara de manera metódica. No había pánico en él, solo una calma profesional. Le susurraba en su dialecto, como si consolara a una niña. «Tranquila, hijita, ya vas a estar bien». Aunque Dara no entendía, la ternura transmitida por sus manos pareció calmarla, y su agitación disminuyó.
Me senté en un rincón, observando al hombre al que 5 minutos antes había despreciado, ahora salvando la vida de mi hija con total dedicación. Lucho sacó unas hierbas secas, las trituró y las mezcló con agua, y con dificultad se las dio a beber a Dara. Fue increíblemente paciente, dejando caer la infusión gota a gota en la comisura de sus labios. Durante las siguientes 3 horas, el tío Lucho no se movió de su lado. Limpió a Dara, vigiló su estado, hasta que su propio rostro estaba tan empapado de sudor como el de mi hija. Hacia la medianoche, Dara comenzó a moverse y abrió lentamente los ojos. Su fiebre, milagrosamente, parecía haber bajado. Miró el rostro del tío Lucho y sonrió débilmente. Él también sonrió, le acarició la cabeza suavemente y luego se volvió hacia mí y asintió, indicando que el peligro había pasado. Me quedé paralizado. Toda la vergüenza que había sentido antes se multiplicó por 1000. Miré el anillo de diamantes en mi mano. De repente, parecía opaco, sin valor en comparación con el sudor y la sinceridad de este hombre. Me acerqué al tío Lucho, con la intención de arrodillarme para disculparme y agradecerle, pero él me sujetó del brazo. Sonrió levemente y me dio una palmada en el hombro, como lo había hecho Mateo. Somos gente, pues. No se preocupe. Fue todo lo que dijo antes de recoger sus cosas y salir de la habitación, dejándome solo, incapaz de contener las lágrimas. Empecé a darme cuenta del vacío de mi riqueza pasada. Mi supuesta dignidad no era más que una cáscara que me impedía ver la verdadera belleza de la humanidad. Fueron estas manos, ásperas por el trabajo duro, las que, el día en que el dinero y las joyas se convirtieron en basura, obraron el milagro de la vida para mi familia. Esa noche, sobre el mar peruano, el cielo era infinito. Millones de estrellas titilaban sobre el lienzo azul oscuro, como si alguien hubiera esparcido los diamantes que una vez fueron míos. Salí silenciosamente del camarote. Dara, agotada, dormía profundamente, pero su respiración era estable de nuevo. Necesitaba aire fresco para apagar el fuego de la culpa que aún ardía en mi pecho. Fui a la popa del barco y escuché música flotando en el viento. No era el piano clásico que contrataba para mis fiestas, sino una guitarra vieja, con algunas notas desafinadas, mezclada con un ritmo constante golpeado sobre un balde de plástico. Sonaba alegre. Espié a los marineros que descansaban después de su arduo trabajo. Estaban sentados en círculo sobre un montón de aparejos. Una tenue luz de neón iluminaba sus rostros sonrientes. Mateo tocaba la guitarra con entusiasmo. Los demás cantaban canciones criollas que no entendía, pero sus voces estaban llenas de esperanza y alegría. El tío Lucho, sentado en un rincón, pelaba una fruta que luego supe que era un pacay, ofreciéndolo con un poco de sal. El olor a pescado fresco, a ají panca y a mar impregnaba el aire. Antes, me habría dado asco y me habría alejado. Ahora, ese aroma era una invitación a la vida. Me quedé observando durante mucho tiempo, hasta que Mateo me vio. «Oiga, señor Alas». «Venga, siéntese», gritó, palmeando el suelo de acero a su lado. Dudé. Mi último rastro de orgullo me instaba a volver a mi habitación, pero mis pies, por sí solos, caminaron hacia ellos. Me senté en medio de este grupo de extraños a los que una vez desprecié. Me ofrecieron un plato de fruta. El tío Lucho me sonrió cálidamente, como si el conflicto de la tarde nunca hubiera ocurrido. «Coma, señor Alas». «Es rico», dijo, ofreciéndome un trozo de pacay. Me lo llevé a la boca. El sabor dulce y ligeramente salado explotó en mi paladar, haciéndome entrecerrar los ojos. Los otros marineros se rieron al ver mi expresión, y la incomodidad se desvaneció. Empecé a notar cosas que nunca antes había visto. Uno de los marineros más jóvenes sostenía un teléfono viejo con la pantalla rota. Miraba la foto de una mujer y 2 niños pequeños. Sus ojos estaban llenos de amor y nostalgia. Fue entonces cuando me di cuenta de que ellos eran como yo. Habían dejado sus hogares y a sus seres queridos para trabajar duro en el mar, para darles una vida mejor. La diferencia estaba en la actitud. Yo, con miles de millones, siempre me sentía carente y desconfiaba de todos. Ellos, con un ingreso de unos pocos cientos de dólares al mes, vivían con alegría y una inmensa capacidad para compartir. No solo compartían su sudor y su comida, sino también su esperanza y su compasión. Me senté allí, escuchándolos hablar. Aunque no entendía el idioma, sentí una riqueza que nunca había poseído. La felicidad de compartir la alegría con otros, sin la máscara del estatus social. De repente, Mateo me pasó la guitarra. «¿Sabe tocar?»,
preguntó con gestos. Negué con la cabeza, avergonzado. Había aprendido piano con los mejores maestros de Teherán, pero nunca había tocado una guitarra barata como esta. Intenté rasguear suavemente una canción popular iraní. La melodía contenía la tristeza de la despedida. Los marineros dejaron de hablar y escucharon atentamente. La popa del barco quedó en silencio, solo se oía el motor y mi canto. Cuando terminé, Mateo aplaudió con fuerza. «Bravo, señor Alas», exclamó, levantando el pulgar. En ese instante, sentí que el grueso muro que yo mismo había construido, encerrándome en una prisión de arrogancia, se derrumbaba por completo. Ya no era Alas, el magnate de las gemas. Era solo Alas, un refugiado que recibía la bondad de otros. Empecé a entender por qué el capitán Quispe dijo que la humanidad no tiene precio. Porque está por encima de cualquier valor que las cifras puedan medir. Miré de nuevo las estrellas. Esta vez, no parecían diamantes perdidos, sino los ojos de Dios observándome, dándome la oportunidad de empezar de nuevo. Decidí usar palabras simples para preguntarle a Mateo. ¿Puedo trabajar? Quiero ayudar. Todos los marineros parecieron sorprendidos por mis palabras. Mateo miró al tío Lucho y luego sonrió. Claro, señor Alas, pero es duro, ¿ah? La chamba en el barco no es como en una oficina. Asentí con confianza. No me importa el trabajo duro. Era la primera vez en mi vida que sentía un deseo tan fuerte de trabajar con mis propias manos. No por dinero, sino para demostrar mi valía como ser humano. Quería usar lo único que me quedaba para pagarles, mi fuerza y la sinceridad que acababa de encontrar. Esa noche, regresé al camarote con una extraña ligereza. Me acosté junto a Soraya. Ella se despertó y me miró, confundida. Le susurré, Soraya, vamos a salir de esta. Si cual sea el lugar, si su gente es como la de este barco, seremos felices. Cerré los ojos, con la melodía peruana aún resonando en mis oídos. Era una canción simple, pero más significativa que cualquier poema que hubiera leído. Esas 24 horas no solo salvaron la vida de mi familia, sino que lavaron mi alma, dejándola más pura que cualquier diamante que hubiera tallado. La última noche antes de que el barco atracara en el Callao, no pude dormir. El rugido constante del motor se había convertido en el latido de mi propio corazón. Salí silenciosamente de la cama para no despertar a Soraya y Dara, y volví a la cubierta. El aire nocturno era más frío que nunca. El viento del océano me golpeaba la cara, adormeciéndola pero aclarando mi mente. Caminé por el estrecho pasillo hasta la proa, cerca del puente de mando, y vi al capitán Quispe sentado solo en una vieja silla de madera, junto a la barandilla. Sostenía una pequeña fotografía amarillenta, contemplándola con nostalgia. Dudé si debía molestarlo, pero él me vio primero. Me hizo un gesto con la mano. «¿No puede dormir, señor Alas?», preguntó con su voz grave y amable. Me acerqué y me senté a su lado, asintiendo levemente. Estaba un poco emocionado. «Capitán, mañana nuestras vidas cambiarán de nuevo. No sé cómo tratarán en su país a refugiados como nosotros». El capitán Quispe guardó silencio por un momento, suspiró profundamente y luego me mostró la fotografía que tenía en la mano. En la imagen, un niño pequeño abrazaba la cintura de un anciano delgado, de pie frente a un pequeño y viejo bote de madera. «Ese soy yo, hace 30 años», comenzó a contar el capitán con voz monótona. Mi familia era muy pobre. Mi padre era solo un pescador ahogado en deudas. Un día, una tormenta destruyó el único bote del que dependíamos para vivir. Mi padre se quedó sin nada, incluso pensó en quitarse la vida en el mar. Pero en esa noche tan oscura, un gran carguero pasó y nos vio. El capitán de ese barco no nos trató como a pescadores sucios. Nos rescató, nos dio comida y, lo más importante, le dio a mi padre algo de dinero para empezar de nuevo, sin pedir nada a cambio. El capitán se detuvo, mirando el oscuro horizonte. En ese momento, le pregunté a ese capitán por qué nos ayudaba. Él me dijo, llegará un día en que tendrás la oportunidad, y entonces, pasarás esta bondad a otros. Ese es el secreto por el que he trabajado toda mi vida en el mar, y también es la razón por la que no acepté su diamante. Las palabras del capitán Quispe fueron como un rayo que me partió el corazón. Mi arrogancia, la idea de que el mundo se mueve solo por intereses, se derrumbó por completo. Bajé la vista a mis manos. Solo habían tocado plumas estilográficas caras y joyas preciosas, pero nunca se habían extendido para ayudar a nadie.
Saqué el viejo anillo de diamantes de mi bolsillo. Esta vez, no era para sobornar ni para obtener un trato especial. Capitán, si es así, por favor, acepte este anillo. No como un pago, sino para obras de caridad, para ayudar a otros marineros que puedan estar en problemas, o para transmitir la bondad que usted recibió. El capitán Quispe me miró a la cara, y su expresión cambió. Vio la transformación de mi alma a través de mis ojos. Lentamente, extendió la mano y tomó el anillo, pero no lo guardó. Lo levantó bajo la luz de la luna. Este diamante es muy hermoso, señor Alas, pero no tan hermoso como la humanidad que acaba de renacer en usted. Lo aceptaré y lo usaré para el bien común, como usted desea. Se puso de pie y me dio una fuerte palmada en el hombro. Mañana por la mañana, cuando vea las luces de la costa peruana, sepa que no son solo las luces de una ciudad. Son las luces de un nuevo hogar que lo abrazará, siempre y cuando conserve esta buena humanidad. Vi al capitán alejarse, y una sensación indescriptible me invadió. No era la euforia de ganar una subasta de diamantes de $1.000.000, sino la satisfacción de ser parte de esta cadena de bondad. Me quedé allí hasta que vi una franja de luz naranja aparecer en el horizonte. Las luces del puerto del Callao se hicieron visibles en la oscuridad del océano. Esas luces ya no parecían una amenaza, sino el abrazo de una madre esperando el regreso de su hijo perdido. Corrí de vuelta al camarote. Justo cuando Soraya se despertaba, le tomé la mano con fuerza. Soraya, esas son las luces de Perú. Estamos en casa. En mis primeras 24 horas en este barco, vi las lágrimas de la desesperación convertirse en lágrimas de gratitud. Vi a la muerte rendirse ante la bondad y, lo más importante, vi al viejo Alas morir y renacer como un hombre con corazón. No sabía cómo sería el control de inmigración, ni cuán difícil sería el futuro en un centro de refugiados. Pero ya no tenía miedo, porque sabía que en este mundo había muchas personas como el capitán Quispe, el tío Lucho y Mateo. Personas que valoraban la vida más que las piedras preciosas. Y esa era la posesión más valiosa que llevaría a esta nueva tierra. El sol dorado comenzaba a teñir el horizonte. No era el sol feroz y temible del mar abierto, sino una luz suave, llena de la esperanza de la vida. Desperté con una sensación diferente a la de cualquier mañana en Teherán durante años. Antes, me despertaba preocupado por los índices bursátiles o las fluctuaciones del precio del petróleo. Pero esta mañana, lo único en lo que pensaba era en qué podía hacer por la gente de este barco antes de que nos separáramos. Miré a Soraya y Dara. Aún dormían profundamente. Sus rostros habían recuperado un color rosado y una paz que me conmovió. El miedo que nos había oprimido parecía haberse desvanecido con la noche. Salí del camarote y fui directamente a la cocina del tío Lucho. El olor a arroz frito caliente flotaba en el aire. Él estaba solo, ocupado preparando el desayuno para casi 20 marineros. Sin dudarlo, tomé un trapo y una escoba que estaban junto a la puerta. Tío Lucho, déjeme ayudarlo, dije, usando gestos. Se quedó atónito por un momento. Intentó negarse, ya que yo era un invitado, pero negué con la cabeza con firmeza. Por favor, déjeme hacer algo, tío Lucho. No quiero quedarme de brazos cruzados mientras ustedes trabajan tan duro por nosotros. Me miró un momento, comprendió y sonrió. Asintió y me entregó un recipiente lleno de verduras. Durante las siguientes 3 horas, estuve ocupado pelando verduras, lavando platos y fregando el suelo grasiento de la cocina. Mis manos, que solo habían tocado plumas caras y joyas preciosas, ahora olían a comida. Pero, extrañamente, sentí un orgullo indescriptible. El sudor que corría por mi cabello y mi espalda era como agua bendita que lavaba la arrogancia y el egoísmo acumulados durante toda mi vida. Cada vez que me agachaba para fregar el suelo, sentía que me arrepentía profundamente de una vida que había ignorado el sufrimiento de los demás. Justo cuando estaba levantando una olla grande de sopa para llevarla a la mesa, vi a Soraya en la puerta de la cocina. Me observaba trabajar con una mirada que nunca antes había visto. No era la mirada de una esposa a la que su rico esposo provee de lujos, sino una mirada llena de respeto y esperanza. Se acercó lentamente y, con un pequeño pañuelo, secó el sudor de mi frente. Alas, ¿te ves feliz?, susurró en farsi. Le tomé la mano y respondí, sí, Soraya. Acabo de entender que la verdadera felicidad no se compra, se crea con nuestras propias manos. Soraya no se quedó quieta. Comenzó a ayudar al tío Lucho a servir las porciones de comida. La imagen de la esposa de un magnate de Teherán ayudando en la cocina de un barco peruano fue una de las más hermosas que he visto. Sus ojos,
Antes nublados por la pérdida de nuestro hogar y nuestra fortuna, ahora brillaban con la fuerza de un nuevo comienzo. Empezó a comunicarse con los otros marineros con gestos y sonrisas. Aunque el idioma era una barrera, la atmósfera en la mesa del desayuno estaba llena de calidez y camaradería, como si fuéramos una familia que había pasado junta por una gran adversidad. Dara entró corriendo a la cocina. Mateo estaba imitando a un mono para hacerla reír, y mi pequeña hija soltaba carcajadas. Miré la escena, con los ojos nublados por las lágrimas. Una vez tuve el dinero para construirle un parque de diversiones, pero nunca la había hecho reír con tanta sinceridad. Estos peruanos me habían enseñado que un corazón abierto y una sonrisa genuina son el lenguaje más poderoso del mundo. En ese momento, mis primeras 24 horas en el barco, que comenzaron como una pesadilla, estaban a punto de terminar con el final más hermoso que uno podría imaginar. A medida que el barco se acercaba al puerto del Callao, me quedé mirando la costa verde y los rascacielos en el horizonte. La euforia volvió a golpearme. Pero esta vez, no era la euforia del miedo, sino la de un viajero a punto de encontrar su verdadero hogar. Un hogar que no se mide por el tamaño de una mansión, sino por la bondad de su gente. Me volví y abracé a Soraya y a Dara. Estamos listos, me dije a mí mismo y a mi familia. Listos para enfrentar la realidad del control de inmigración. Si cual sea el resultado, nunca olvidaría que encontré a mi verdadero yo en este carguero peruano. La sirena del barco resonó, anunciando que el viaje por mar estaba terminando y la realidad en tierra estaba por comenzar. Estaba de pie sobre el acero. Cuando el capitán dio la orden de entrar al puerto del Callao, la vibración del casco se intensificó. Frente a nosotros, filas de grúas gigantes, rojas y azules, se alzaban como centinelas. Vi camiones pequeños moviéndose como hormigas y a un grupo de personas con uniformes de color caqui esperando en el muelle. Mi corazón latía con fuerza, casi saliéndose de mi pecho. El miedo que había intentado suprimir resurgió. En mi mundo, la policía y los funcionarios eran símbolos de peligro y encarcelamiento. Me volví hacia Soraya. Ella me apretó la mano con fuerza. Su mano estaba fría y temblaba como un pajarito asustado. Justo cuando sentí que la ansiedad me devoraría, Mateo se acercó. No vino con las manos vacías. Traía una pequeña bolsa de plástico con pan y una botella de agua. Tome para el camino, jefe. La espera puede ser larga, dijo con una sonrisa tan sincera como la primera vez que lo vi. Mateo se quitó un pequeño amuleto del cuello y se lo dio a Dara. Un regalito, hijita, que Dios te cuide. Aunque éramos musulmanes y no entendíamos el significado profundo de ese amuleto, sentí la fuerza de una bendición pura y hermosa que trasciende cualquier religión. Incliné mi cabeza profundamente para expresar mi más sincera gratitud. Los otros marineros con los que había compartido la mesa también se acercaron. No dijeron mucho, pero sus palmadas en la espalda y sus miradas de aliento valían más que 1000 palabras. El barco atracó suavemente. Un grupo de oficiales de inmigración y de la Guardia Costera subió a bordo. La atmósfera se volvió seria al instante. Vi al capitán Quispe acercarse a ellos con una carpeta de documentos. Hablaba rápida y detalladamente en español. Lo vi señalar hacia nosotros con frecuencia. De reojo, lo vi mostrarle a un oficial una foto en su teléfono. Era del tío Lucho cuidando a Dara cuando estaba enferma. La postura del capitán parecía la de alguien que intentaba explicar algo con firmeza. No nos veía como una carga o como intrusos. Estaba tratando de protegernos como si fuéramos parte de su propia tripulación. El sacrificio de este hombre, una vez más, me avergonzó de mi propio egoísmo pasado. Un oficial se acercó a mí. Parecía severo, pero no había malicia en sus ojos. Nos preguntó nuestro origen en un inglés simple. Con voz temblorosa, le conté la verdad. Le hablé de nuestra huida de Teherán, de la experiencia a la deriva y de cómo la gente de este barco nos había salvado la vida. El oficial de inmigración tomó notas en silencio y luego asintió a su subordinado. Después, se volvió hacia mí y dijo, tienen que venir con nosotros para seguir los procedimientos legales, pero no se preocupen. Esto es Perú. Tenemos un proceso justo para los refugiados. Esas palabras, aunque formales, me produjeron un extraño alivio. Antes de bajar por la pasarela y poner un pie en tierra, me detuve y miré por última vez este carguero. Lo que el primer día me pareció una jaula de hierro sucia, ahora era el castillo más hermoso que había visto. Había protegido la vida de mi familia. Vi al tío Lucho en la puerta de la cocina, despidiéndose con su viejo delantal. Vi a Mateo y a los demás marineros alineados en la cubierta. No nos miraban con desprecio, sino con esperanza.
Levanté las manos en un gesto de profundo respeto, una reverencia que había practicado durante las últimas 24 horas para expresar la más profunda gratitud que un hombre puede ofrecer. Soraya, abrazando a Dara, caminó delante de mí y pisó suelo peruano. Cuando mis pies tocaron el concreto firme del muelle, sentí que la pesada carga que había oprimido mi corazón durante meses se derrumbaba. La sensación de la tierra bajo mis pies era sólida y segura. Levanté la cabeza hacia el vasto cielo del Callao. El sol aquí era cálido y amigable. No sabía cómo sería el centro de refugiados, ni si nos permitirían quedarnos. Pero lo que sí sabía era que el arrogante Alas había muerto, y el hombre que estaba aquí era alguien dispuesto a luchar por una nueva vida. Alguien que había aprendido la bondad de un grupo de marineros peruanos. Ahora, las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran de tristeza, sino de renacimiento en esta tierra, conocida como la tierra de la gente cálida. El vehículo oficial se alejó lentamente. A través de la carretera de la Costa Verde, me senté junto a la ventana, observando el sol dorado brillar sobre las hileras de árboles y los carteles en un idioma que no entendía. Pero una extraña sensación creció en mi corazón. No era la sensación de un extraño en un país extranjero, sino la de alguien que finalmente había llegado a casa. Me volví hacia Soraya. Se había quedado dormida. La cabeza de Dara descansaba en su regazo, sus rostros dormidos eran pacíficos y despreocupados, algo que no había visto en meses de terrible viaje. Extendí la mano y tomé las suyas. En ese momento, me di cuenta de una gran verdad, algo que mis miles de millones nunca me enseñaron. Durante toda mi vida en Teherán, dediqué todo mi tiempo a acumular cosas que creía valiosas. Acumulé gemas raras, autos de lujo, el respeto de la sociedad. Pero cuando llegó la tormenta del destino, todo eso se desvaneció como polvo en el viento. Mis primeras 24 horas en ese carguero peruano me demostraron que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que da. La bondad del capitán Quispe, el sudor del tío Lucho, la sonrisa de Mateo, esas eran las gemas más preciosas que había encontrado en mi vida. Habían pulido mi alma de piedra, la habían ablandado de nuevo y me habían ayudado a ver la humanidad en los demás. Volví a mirar por la ventana del auto. Vi a la gente en la calle viviendo vidas sencillas. Algunos sentados comiendo en la vereda, otros llevando a sus hijos a la escuela. Sus miradas parecían amigables, sin prisas. Empecé a entender por qué el capitán estaba tan orgulloso de su país. No por su poderío económico, sino por la riqueza espiritual que se cultiva en la cultura de su gente. Agradecí al destino por habernos cruzado con ese barco. Si nos hubiera rescatado otro buque, o si no hubiéramos vivido esas turbulentas 24 horas, probablemente seguiría siendo el mismo Alas arrogante. Algún día, quizás, habría recuperado mi riqueza material. Pero ahora, era un nuevo tipo de millonario. Un millonario en esperanza y gratitud. Cuando llegamos al centro de refugio temporal, una funcionaria se acercó con una cálida amabilidad. Se arrodilló para hablar con Dara y le regaló un pequeño oso de peluche. Dara sonrió feliz y, en el español que acababa de aprender de Mateo, dijo una frase clara que me sorprendió. Gracias. Mis lágrimas volvieron a caer. Esta vez, eran lágrimas de alegría. Sabía que el camino por delante era largo. Probar nuestro estatus de refugiados o encontrar un trabajo para mantenernos en esta nueva tierra no sería fácil. Pero por difícil que fuera, ya no importaba. Porque llevaba conmigo lo más preciado, un corazón satisfecho y una bondad incondicional. Cerré los ojos e imaginé de nuevo la noche a la deriva en el mar. Recordé el primer sorbo de agua de la mano del marinero peruano. Su sabor aún permanecía en mi lengua. Era el agua de la vida, un agua que lavó por completo mi arrogancia y mis pecados. Me prometí a mí mismo que, sin importar a qué me dedicara en el futuro, aunque tuviera que empezar lavando platos o barriendo suelos, lo haría con orgullo y transmitiría la bondad que recibí, infinitamente, como el capitán Quispe me la transmitió a mí. Esas 24 horas no solo salvaron la vida de nuestra familia, sino que verdaderamente nos dieron una nueva. A todos aquellos que se han perdido en la opulencia, a todos los que se sienten desesperados por el destino, que mi historia les recuerde que en los días más oscuros, la luz no proviene del oro ni de las joyas, sino del corazón de un prójimo que se atreve a extender la mano. Gracias, Perú. Gracias a ese buque de carga y gracias a las dificultades que me ayudaron a encontrar a mi verdadero yo. El infierno de Teherán pudo haberme quitado todo, pero el paraíso del Mar de Grau me devolvió una vida llena de significado, y esa será la única garantía que conservaré hasta mi último aliento.